Ahí nada más saludar a los que se van conectando por medio de YouTube para que van viendo el video. Hoy entonces vamos a trabajar un poco, un par de ejercicios. Ahí voy a quitar el video por aquello, para que no, ¿cómo es que se llama? Para no tener problemas con la parte de lo, del ancho de banda, entonces, trabajando un poco. Bueno, el día martes habíamos trabajado de la polea y lo habíamos hecho de dos maneras diferentes. Igual ahí nos daban valores un poquillo diferentes, pero eso tiene que ver un poco con algunas consideraciones que se toman y con esa diferencia también se da un poco por el hecho de ¿cómo es que se llama? De los redondeos que se hagan y cosas así, pero en términos generales, ahí, ahí los trabajamos. ¿Ok? Acá vamos a tratar de trabajar un poco si te gustan. Entonces vamos a encontrar lo que es la tensión en cada uno de los alambres, la aceleración de la caja y las componentes horizontales y verticales que el eje va a ejercer sobre la polea. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un poco las cuestiones. Vamos a utilizar este color como para ir trabajando estas cosas. Entonces, aquí. Entonces nos dice lo siguiente: una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unida a un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por la polea sin fricción. La polea tiene forma de un disco uniforme de masa 2 kilogramos y medio metro de diámetro. Después de que el sistema se libera, calcular la aceleración en el alambre y la tensión en ambos lados del alambre, ¿verdad? En la polea, y la aceleración de la caja. Y después las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el eje ejerce sobre la polea. Entonces, para empezar ahí, vamos a ir haciendo los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuáles serían los diagramas de cuerpo libre para la caja esta, que está acá? Ahí que tenemos hacia arriba lo que sería la tensión y hacia abajo el peso. Entonces a esta, ¿cómo la quieren llamar? ¿Tensión 1 o tensión 2? Tensión 1. Tensión 1. Y es entonces vamos a llamarle masa 1 por gravedad. Y básicamente vamos a tener una aceleración que la estaríamos viendo hacia abajo. ¿Logran ver bien el anaranjado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. No, más que todo es porque el anaranjado, escogí ese color porque aquí en la parte negra también se ve, entonces es un buen color para trabajar.
Acá entonces vamos a tener hacia la derecha lo que sería la tensión 2. Hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos el peso. Nos dicen que el elemento está sin fricción. Entonces no tenemos fricción. Por lo tanto, aquí tenemos lo que llamamos tensión 2, normal y peso. Igual, cuando nosotros trabajamos aquí el eje Y, no nos interesa la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué no nos interesa? Porque el cuerpo no sube ni baja. Bueno, la caja. Correcto. Pero nos interesa principalmente porque la fricción es 0. Entonces, la fricción, para poder calcularla, ocupábamos saber cuánto vale la normal. Pero como nos están diciendo de una vez que la fricción es 0, entonces no tiene sentido trabajar la parte del eje Y en ese cuerpo. Y aquí tenemos entonces que viene hacia la derecha y hacia abajo las tensiones. Tenemos acá hacia abajo el peso de la polea. ¿Y en qué dirección pondrían ustedes la fuerza de reacción en la polea? Sería negativa, ¿Por qué? porque la cajita esa va bajando, lo cual quiere decir que está rotando en sentido horario, y si rota en sentido horario es negativa. ¿O estoy bateado? No, yo les estoy preguntando es no por la aceleración angular, Ah, ok, perdón. que alfa sí es negativa. Sino les estoy preguntando es por la fuerza que ejerce el pin que está sosteniendo la polea. ¿Hacia dónde iría esta fuerza? Hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, aquí en el tercer cuadrante, hacia allá. ¿Qué dirección pondríamos esta fuerza de reacción? Sería hacia arriba, profe. Hacia arriba, aquí. Sí, ¿Por qué? yo sé. Porque es la que está sosteniendo perdón, sosteniendo la polea y la polea, o sea, el sistema se está moviendo hacia el sentido horario. Ok, O sea, tiene que haber una resistencia en sentido contrario a eso, ¿no? más o menos. En realidad va hacia allá. Esa es la dirección que lleva esa fuerza. ¿Cómo lo sé yo? Sí, profe, eso voy a preguntar. Vamos a ver, la polea se está acelerando linealmente No. o tiene algún tipo de equilibrio. No sé, profe. Vea que la polea no se mueve de sitio. O sea, sí, aceleración lineal no. O Ok, sea, o movimiento lineal. correcto. Tiene un equilibrio de traslación.
mientras Ajá. no un equilibrio de rotación. Ok, ok. Entonces, yo sé que va en esta dirección que le puse, básicamente porque aquí tenemos dos fuerzas que van hacia abajo. Y tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa fuerza que va a la izquierda? Hacia la Para, derecha, con una hacia la derecha. Y las dos Ujú. que van hacia abajo, hacia arriba. con una hacia arriba. Entonces, serían la fuerza de reacción o la fuerza que está ejerciendo el pin que sostiene la polea sobre la polea. Eso es lo que está aguantando ese pin. Aquí entonces dijimos que tenemos tensión 1 y aquí tenemos masa de la polea por gravedad. ¿Ok? Y aquí tenemos la tensión 2. Entonces, voy a adelantarme un poquito. Para la parte C, yo sé que la tensión 2 debe ser igual en magnitud que la componente en el eje X de la fuerza de reacción. Porque la suma de ellos dos me tiene que dar 0. Y también sé que la componente en el eje Y de la fuerza de reacción debe ser igual a ¿qué? Igual a la tensión 1 y al peso. Al peso, correcto. ¿Y a qué más? A la tensión 1. A la tensión 1. Correcto. Entonces debe ser igual a la suma de esas dos fuerzas. Y ahí ya respondemos la parte C. Pero no conocemos ninguna de las otras. Ni tensión 2, ni el peso, ni nada de eso. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Entonces, como en toda esta parte de la cuerda, en toda esta de acá, de la cuerda tenemos la misma tensión, entonces podemos empezar a desarrollar algunas ecuaciones. Sabemos que la suma de fuerzas para el bloque 1, para el bloque 2, el bloque que está arriba, sabemos que la suma de fuerzas, o sea, tensión 2, es la única fuerza que aparece, va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración, ¿cierto? ¿O ven alguna otra fuerza? Ok, entonces en esta caja no hay ninguna otra fuerza. Vamos entonces con la caja que está abajo, la de 5 kilogramos. Y hagamos lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tenemos en Y? En esa caja de abajo. No, la del peso y la tensión. Ok, entonces la tensión va para arriba. Vamos a poner tensión 1 menos el peso masa 1 por gravedad. Esto va a ser igual a menos, porque como la aceleración va para abajo, entonces esto es menos masa 1
por aceleración. Que lo podemos despejar y nos queda que la tensión 1, escribirlo por acá, no, ahí se ve horrible. Tensión 1 es igual masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. Ok, nos queda esta y esta ecuación, que serían las importantes. Y vamos ahora con la suma de torques. ¿Cuáles torques tenemos en la polea? ¿Cuáles torques tenemos en la polea? Vamos a hacer entonces, Por las tensiones. correcto. Entonces, vean que el peso y la fuerza de reacción no ejercen torque. Entonces sería 0 más 0 más, bueno, más o menos. Vamos a ver. La tensión 1, ¿qué ejercería? ¿Un torque positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces sería el torque igual a la tensión 1 por el radio. Ok, y la tensión 2, Positivo. correcto, entonces sería más tensión 2 por el radio. Igual a menos el momento de inercia de la polea por la aceleración angular. ¿Les parece? Esta sería nuestra tercera ecuación. Pero vamos a cambiar alfa como aceleración tangencial entre el radio de la polea. ¿Ok? Y estos radios los saco a factor común y los mando a dividir. Entonces, me va a quedar que... me va a quedar esta ecuación. Tensión 1 negativo más tensión 2 es igual a menos el momento de inercia por la aceleración entre radio al cuadrado. ¿Les parece? Compañeros. Sí, hasta ahí todo bien, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para eso, voy a escribirlo aquí abajo para poder desarrollarlo un poco mejor. Entonces, tensión 1 negativo. Sería entonces menos masa 1 por gravedad. Estoy haciendo demasiado grande. Masa 1 por gravedad más masa 1 por aceleración.
¿Ok? Esa es la tensión 1 negativa. Más la tensión 2, que la tensión 2 era masa 2 por aceleración. ¿Ok? Y esto es igual a menos el momento de inercia por la aceleración angular, perdón, por la aceleración tangencial, que ya hicimos el cambio, entre radio al cuadrado. Antes de proseguir, hagamos un pequeño análisis de esas aceleraciones. ¿Qué me pueden decir ustedes de esas tres aceleraciones? El de las dos cajas y la aceleración de la polea, la aceleración tangencial de la polea. ¿Qué dicen ustedes? No son todas las mismas porque estaban pegados por el mismo cable y la polea es ideal. Entonces, todas las aceleraciones son iguales, porque el mismo cable es el que está pasando por todas ellas. Entonces, vean que esta yo la puedo pasar a sumar a este lado y este lo paso a sumar al otro lado. Entonces me queda que aceleración por masa 1 más masa 2 más inercia por aceleración entre radio, ¿verdad? Esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Profe, ahí en la inercia no se tendría que quitar la A porque ya está como factor común. Ah, sí, perdón. Esa aceleración ya la sacamos como factor común. Más I entre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, todo esto yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y aquí me queda masa 1 por gravedad. Acomodamos un poquito esta ecuación para que sea un poco más bonito. La aceleración va a ser entonces esa fracción que me queda ahí. Ok, entonces, calculemos por acá cuál es la inercia. La inercia nos habían dicho que es 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado, al tratarse de un cilindro. ¿Y eso cuánto le da?
me da 0,5 kilogramos metro cuadrado. Entonces, aquí tendríamos que eso sería la masa 1, que es la que está cayendo por la gravedad, entre la masa 1 más la masa 2 más la inercia entre el radio al cuadrado. Y esto me da entonces una aceleración de 2,57 metros por segundo al cuadrado. Voy a escribirlo aquí a la par. No se ve muy bien. No, 2,58. Ya redondeado 2,58. ¿Me siguen? ¿Me siguen con este ejercicio o los estoy dejando botados? Dayana, Yo estoy entendiendo, pero sí, ok, yo también. perfecto. Dayana, usted que decía que no estaba viendo bien las letras y esas cosas. No sé cómo se están viendo ahorita las letras. Bueno, entonces, ¿cuánto es la tensión 2? Sí. Vamos a ver una cosa. $30,9, profe. 30,9. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces si utilizamos esta ecuación de acá? Les estoy mostrando acá la segunda ecuación. ¿Cuánto me daría la tensión 1? Tensión 1 sería masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. Y eso me da una tensión de 36,1 newton. ¿Me siguen? Sí, hasta ahí todo bien. ¿Está ahí todo bien? Ok, entonces ya tenemos la tensión en ambos lados de la polea. Ya tenemos la aceleración de la caja, porque ambas cajas tienen la misma aceleración. ¿Verdad? Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos. Y ya nada más nos falta la parte C. Entonces, ¿cuánto me da la fuerza de reacción en el eje X?
30,9 newton. Esta sería la fuerza o la componente en X. O sea, esta fuerza de reacción la estamos calculando por sus componentes. O sea, la componente en X y la componente en Y de esa fuerza de reacción. Entonces en X serían 30,9 y en Y sería una fuerza de la masa de la polea por gravedad más la tensión 1, 36,1. Estamos hablando de 55. ,7 newton. Ok. ¿Les quedó claro este ejercicio? Profe, Sí, profe. tengo una pequeña duda. Ajá. Este, esa fuerza que del pin que hace sobre la polea, eso Ujú. solamente se cuenta si la polea está como sostenida, pero si estuviera como en una superficie fija, bueno, ¿Cómo? que le permita rodar. Ah, entonces ya no estaríamos hablando que sea una polea. Estaría rodando a lo largo de la superficie. Es que, digamos, hay ejercicios donde muestran la polea, por ejemplo, en un plano inclinado, pero Ajá. no hay como un pin. Y hay una polea y tiene un cable igual, parecido a este, pero no Profe, hablan nada sobre que haya un pin. yo creo que ella se refiere, bueno, de hecho en los problemas para la segunda y tercera parte de este proyecto que hay que entregar en estos días, hay uno que está dibujado así como dice ella. O sea, no hay un pin que sale de hecho es un plano inclinado, no hay un pin que sale del, del plano, por decirlo así, o de la figura que esté sosteniendo la polea, sino que la polea está dibujada exactamente sobre la esquina del triángulo, por así decirlo. Ah, sí, pero digamos, para que la polea pueda estar rodando sin girar, siempre tiene que estar sujeta a un pin o Ajá, a algo. Siempre va a haber eso. ok. Entonces igual, o sea, siempre se tiene que sacar esa fuerza. Entonces, Si no se la piden, si no le piden calcular esa fuerza, entonces no se calcula. No es necesario calcularla. Entonces, pero igual, digamos, si uno no la toma en cuenta, no va a afectar en nada. ¿No? No, porque vea que esa fuerza no ejerce ningún torque, porque la Mm, fuerza está mm, saliendo del eje de rotación. sí, sí, tiene razón. o sea, esa fuerza es meramente del pin, no de la polea. Correcto. Ok. Bueno, la siente la polea por, por una cuestión de reacción, Ujú, reacción, ujú. Ok. pero Gracias. no es, digamos, no es necesaria para poder resolver los ejercicios porque no influye en nada en el torque de la polea. Ok. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos están preguntando por esa fuerza. Y es importante estar conscientes de que esa fuerza existe. Que no nos ayude en el problema o no nos sirva para nada en el problema,
ya es otra cosa, ¿verdad? Eso más que todo, si ustedes tienen que generar alguna máquina o tienen que generar algo, tener un pin que sea lo suficientemente resistente, digamos, ya en la parte de construcción ingenieril, uno tiene que tener un pin que aguante eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la rueda de una bicicleta, ustedes no podrían poner esa polea, ponerle ahí una cuestión de plástico, ¿verdad? En el eje de la bicicleta, en el eje de la llanta. Porque si le ponemos una cuestión de plástico o de vidrio, ¿qué pasaría en ese caso? Se cae Más que se cae, se estaría rompiendo. también. ¿Sí? Entonces, al romperse, deja de tener esa función. Entonces, más bien va a dañar el resto del equipo que se va a estar utilizando. Entonces, por eso yo les digo, es importante tener en cuenta esa fuerza para una construcción ya de, digamos, un diseño ingenieril de alguna pieza en específico. Pero no tiene relevancia a la hora de calcular la aceleración del sistema. La única relevancia que tendría es si aquí el pin, que eso también, el pin estaría ejerciendo una fricción sobre la polea. Entonces esa fricción, si la polea va para allá, entonces yo podría hacer la fricción que va en sentido contrario al movimiento de la polea. Entonces yo la puedo poner que va hacia allá o va hacia allá o va hacia allá, en cualquier lado de ese círculo. Entonces calculo la fricción de esa manera, en cualquier punto. ¿Verdad? Y ese estaría a una distancia igual al radio del pin que está sosteniendo la polea. ¿Me siguen? ¿Me siguen con eso? Entonces, Sí, profe. pero eso es ya cuando uno está en diseño propiamente, que tiene que tener esas cosas para que se tomen en cuenta. Entonces, eso es un poco la parte ya de diseño ingenieril de ese tipo de piezas. Ok. Aquí tenemos este otro que es una polea compuesta. La cual tiene igual, si ustedes ven, aquí va a tener un pin que está sosteniendo las dos poleas. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que ejerce ese pin sobre las poleas? ¿Hacia dónde iría? Hacia arriba. Correcto. Entonces iría totalmente hacia arriba. ¿Cómo sabemos que va totalmente hacia arriba?
Porque tiene que contrarrestar los pesos de los bloques. Correcto, tiene que contrarrestar estas tensiones. Entonces, vea que aquí ni siquiera me interesa sacar el peso de la polea. ¿Qué pasa con el torque que ejerce el peso y esa fuerza del pin? El torque va a ser 0. Entonces aquí vamos a decir, esta tiene una tensión 1, esta tiene una tensión 2. ¿Se ven bien esa T2? ¿O lo hago con otro color? Tal vez estaría mejor con otro color que se ve medio. Ahí se ve Sí. mejor. Sí, sí. Y aquí una tensión 3. Ok, tenemos esas tres tensiones, que sería el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los pesos? Tenemos una fuerza hacia abajo y ese tiene una tensión 1 hacia arriba. Este tiene una tensión hacia arriba y tiene un peso hacia abajo. Este tiene una tensión hacia arriba y tiene un peso hacia abajo. ¿Me siguen? Ya está ahí todo bien. Ok. Ahora, ¿cómo se estaría acelerando estas poleas? ¿En qué sentido se aceleran? ¿O cómo iría la aceleración angular? ¿Hacia allá? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Sería antihorario. Eso porque aquí no lo dicen. Pero aunque no nos lo dijeran, tendríamos que hacer una compensación. ¿Cuáles pesos son mayores? ¿El 2 y el 1 o el 3? Si el peso 3 es muy grande, entonces giraría en sentido horario. Entonces vamos a tener una aceleración. Este va a tener una aceleración hacia abajo. Profe, Sí. digamos, si uno ve nada más los pesos, uno ve que son iguales, Ujú. pero va a girar. Y digamos, si todos estuvieran a la misma, al mismo radio, entonces eh, tendría aceleración cero. Correcto, Bueno, aceleración angular estaría 0. quieto. Correcto. Entonces, en realidad se debe más que todo por el radio que por el peso, aunque también influye el peso, pero Sí, influyen ambos. ok. Tanto el peso como el radio son bastante influyentes en este caso. Entonces, esas serían las direcciones de las aceleraciones. Por lo tanto, vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a decir que la tensión 1, sumatoria de fuerzas, igual a 0. Entonces, tensión 1 menos masa 1 por gravedad es igual a menos masa 1 por aceleración. ¿Cierto? Entonces, esta la podemos pasar a sumar al otro lado y nos queda la ecuación
de tensión 1. Tensión 1 es igual masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. ¿Cómo nos quedaría la tensión 2? Ya despejando, masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Ahora, la pregunta es, ¿la aceleración 1, la aceleración 2 y la aceleración 3 son iguales? ¿Son iguales esas tres aceleraciones? ¿Dani? Yo creo que sí, porque es la misma cuerda, ¿verdad? No, no son la misma cuerda. Vea que esta sí es la misma cuerda. No, entonces no. Son diferentes. Vean que el radio de cada una de esas, masas con respecto a la polea son diferentes. Entonces las aceleraciones son diferentes. Aquí tengo aceleración 1 y aquí tengo aceleración 2. La 2 y la 3 sí son iguales. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación 3 con la tensión 3? Tensión 3 me quedaría masa 3 por gravedad más masa 3 por aceleración 3, que la aceleración 3 es igual a la aceleración 2. ¿Esto de dónde lo saco? Yo saco que esto tiene una aceleración angular, alfa. Alfa es la aceleración angular que tenemos ahí. Y esa aceleración angular va a ser la aceleración 1 entre el radio 1 o también la aceleración 2 entre el radio 2. Por eso es por lo que las aceleraciones son diferentes. Van a depender del radio al que se encuentren con respecto a la polea. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, todos. Sí. Entonces, si ponemos por acá la ecuación de los torques, nos queda. ¿Cuáles torques me quedan vivos? Sería tensión 1 por radio 1. Vean que yo le estoy llamando radio 1 al radio más grande. O sea, este es el radio 1.
Y este de acá, estamos hablando que es el radio 2. El de la polea pequeñita. Entonces, tensión 1 por radio 1. Ese es positivo o negativo. Ese torque. Positivo. Ok. Tensión 2 por radio 2, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Ok. Y tensión 3 por radio 3, ¿es positivo o negativo? Negativo. Ujú. Bueno, este sería igualmente el radio 2. Y esto es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Profe, y al hacer el momento de inercia sería con el radio más grande. Ah, con cualquiera. Porque vea que es la aceleración angular, no la aceleración tangencial. Ah, no. Mm, No, mentira. Mentira. Es que lo que le estaba entendiendo, o lo que le entendí hacía de buenas a primeras en esa pregunta, es que si esa aceleración, o para calcular el momento de inercia de eso. ¿Cómo es? Para calcular SI por alfa. Pero no, ahí, en realidad, para calcular el momento de inercia, sería el momento de inercia del disco grande más el momento de inercia del disco pequeño multiplicado, sumado. Entonces habría que usar los dos R's para poder calcularlo. Y hay que ver si la polea compuesta es completamente todo el cilindro o cómo está estructurado eso para poder calcular ese momento de inercia. Ya, eso va a depender un poco de cómo esté estructurado y cómo estén las masas de esos discos. O si son dos discos separados y están pegados uno al otro. De eso es de lo que depende un poco. Ah, Sí, ya entendí. sí. Sí, Entonces, igual, ya vi que en el problema lo dan. ya nos dan de una vez el momento de inercia. Entonces, no hay problema en ese sentido. ¿Está claro? Entonces, cuando tenemos diferentes aceleraciones, lo mejor es tomar todo en términos de una sola. Yo personalmente prefiero tener como incógnita la aceleración angular. Entonces, escribamos esta ecuación de nuevo. Ahí para que les quede. Entonces, ¿quién es la tensión 1? Vea que la tensión 1 es
más A1 por gravedad. Ahora aquí voy a poner un paréntesis. Más A1 por gravedad menos más A1 por aceleración 1. ¿Pero quién es la aceleración 1? La aceleración 1 yo lo puedo ver como alfa por el radio 1. Y esto lo multiplico por el radio 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso es para que no me quede alfa, aceleración 1 y aceleración 2. Yo prefiero primero encontrar alfa y una vez que encontré alfa, entonces ahí ya lo despejo y encuentro lo que quiero encontrar. Más. Vamos al paréntesis. Tensión 2 es masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración 2. ¿Y quién es la aceleración 2? ¿Cuál sería la aceleración 2 en términos de alfa? Di alfa por radio 2. Perfecto. Y eso se multiplica por R2. Menos vamos a ver. Sería tensión 3, que es M3 por gravedad más M3 por aceleración 2. ¿Y quién es aceleración 2? Alfa R2, habíamos dicho. Por R2. Y esto es igual al momento de inercia de la polea por alfa. ¿Me siguen? Sí, hasta ahí todo bien. ¿Está ahí todo bien? Ok. Lo que no veo es dónde seguir escribiendo. Voy a escribir en este pedacito. Entonces sería este por este, este por este, este por este, este por este, y así sucesivamente, para poder despejar quién es alfa. Voy a hacer eso mentalmente para para que sea más fácil de, ¿cómo es que se llama? Para que sea más fácil o ocupe menos espacio. Entonces, aquí me queda menos masa 1 por alfa por R1 al cuadrado, que ese lo mando al otro lado a sumar. De aquí me queda
menos masa 2 por alfa por R2 al cuadrado, que también lo mando al otro lado a sumar. Y de aquí, con el menos que hay antes del paréntesis, me queda menos M3 por alfa por R2 al cuadrado. Que lo puedo mandar al otro lado a sumar. Saco alfa factor común y eso me queda entonces en el denominador. O sea, en el denominador me quedaría I más M1 R1 al cuadrado más M2 R2 al cuadrado más M3 R2 al cuadrado. Ese sería el denominador. Y en el numerador me va a quedar M1G por R1 más M2G por R2 menos M3G por R3. Calculen eso para ver si me equivoqué en algo. Hay ustedes que tienen espacio. Hagan ese despeje a ver si me equivoqué en algo. Profe, creo que se equivocó en un menos. ¿En cuál? Ya le digo. Creo que, bueno, es que no sé si lo hice yo también, pero arriba tiene que haber el mismo menos que abajo. Arriba el mismo menos que abajo. Sí, es que yo lo simplifiqué más, pero voy a volver a hacerlo, voy a Haga- volver a chequearlo más. Hágalo a ver. Y me dice. Aquí yo me comí 3 pasos.
Ignacio, ¿cómo va con ese? Todavía estoy haciendo apuntando unas carajadas. Ok, ok. Dani, ¿cómo va con ese despeje? Sí, profe, todavía estoy verificando. Ok. José. Ah, bueno, no. Creo que Dayana y José se desconectaron. Profe, ya lo verifiqué, fui yo que puse un menos donde no era, pero sí está bien lo que usted hizo. Ok. Sí, me imagino que este fue el menos que se estaba comiendo, que no lo pasó al otro lado. No, fue que escribí mal. No terminé de escribir el más y dejé solamente el menos. Ya. Ok. Por eso es importante siempre poner los paréntesis para uno poner esos paréntesis ahí para uno poder guiarse. Dani, ¿cómo va con ese despeje? Sí, profe, me da igual. Sí, Ignacio. No, estoy teniendo unos problemillas ahí, pero nada del otro mundo. Aquí estoy viendo ahora. Ok, ok. Vamos a esperarlo entonces.
Y no, si quiere mejor seguimos con la explicación y ahora cualquier cosa yo mando un correo o algo. Si es que no lo logro hacer. Porque si veo que voy a ahorrar un ratillo más acá. Sí, Mejor sacar el provecho de lo que queda al rato. ok. Entonces, ya una vez que encontramos eso, encontramos que la aceleración angular es de 14,31 radianes por segundo al cuadrado. Nos están preguntando la aceleración con la que sube el bloque de la masa 3. Vea que esta aceleración va a depender de la aceleración angular y del radio número 2. Entonces, sería multiplicar los 14,31 con el radio 2. Y el radio 2 nos están diciendo que es de 10 centímetros, que es el radio más pequeño. Entonces se multiplica por 0,1 y me da una aceleración de 1,431 metros por segundo al cuadrado. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, Ok. La tensión 1, para la tensión 1 vamos a usar esta ecuación de acá. Entonces la tensión 1 va a ser la masa 1, o la masa del bloque 1, que es de 2 por la gravedad menos la masa que es 2 kilogramos por la aceleración 1. ¿Y cuál es la aceleración 1? 14,31 por 0,20 metros, que son los 20 centímetros. ¿Sí o no? Y esto me da una tensión de 13,876 o 13,88 newton aproximadamente. La tensión 2, igual usando esas mismas, me queda que la tensión 2 es de masa 2, 1 kilogramo por gravedad menos 1 kilogramo por aceleración 2, 1,431. ¿Ok? Y eso me da una tensión de 8,37 newton. ¿Sí o no? Y la tensión 3, estamos hablando que es masa 3, que son 3 kilogramos, por gravedad más masa 3 por la aceleración 3, 1,431.
31. Y eso me da una tensión de 33,69 newton. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahora nos están preguntando la fuerza de reacción del eje sobre la polea, o sea, la que les había dicho anteriormente, esta fuerza de reacción que va hacia arriba. Y esa fuerza de reacción van a ser tensión 1, como es una fuerza, es un vector, entonces fuerza de reacción va a ser tensión 1 más tensión 2 más tensión 3 más el peso de la polea. Y eso nos da 13,88 más 8,37 más 33,69 más el peso de la polea sería 1 por 9,8. Y nos da un total de 65,74 newton. ¿Me siguen? Como es vector, ahí me faltó una cosa. ¿En qué dirección va? En el eje Y. Entonces va en J positivo. Ignacio, ¿alguna pregunta? No, digamos, no, aquí todo bien, todo bien. Sí, Dani, Nicole, Todo bien, profe. ¿todo bien? Nicole, Sí, profe. sí. Ok. Bueno, ya son las 4:44. No sé si nos dará tiempo de hacer algún otro ejercicio o si quieren dejamos ya el curso hasta aquí. ¿O querían que hagamos algún otro ejercicio o algo? ¿O alguna duda con los ejercicios que están resolviendo o que están haciendo? ¿O cómo vamos con eso? Profe, yo tengo una duda con respecto a los movimientos circulares. Ok. Es que, digamos, cuando se habla que, por ejemplo, una esfera rueda sin deslizar, ¿eso qué implica? Ok. Si quiere, voy a parar el compartir pantalla y voy a compartir, pero una tabla. Ok. Eso es, estamos hablando de lo siguiente. Tenemos la esfera y aquí tenemos un plano.
Plano puede ser inclinado, puede ser recto, puede ser como sea. ¿Ok? La idea de que esto ruede sin deslizar significa, por eso lo hice inclinado, significa que, que este va a estar dando vueltas en esa dirección, ¿cierto? Si la Sí, bola va para abajo. Entonces, sin deslizar quiere decir que, ¿cómo es que se llama? Que simplemente está rodando, sigue rodando. O sea, que básicamente vas, va la rueda de esta manera, sigue rodando hacia abajo. Cuando algo desliza es, por ejemplo, cuando usted se atasca en un, digamos, el ejemplo que se me viene a la mente más fácil es cuando usted va en un carro y se atasca en un charco. ¿Qué pasa cuando usted se atasca en un charco? Usted está aquí y la rueda está atascada en el charco. Entonces, esta rueda empieza a girar y girar y girar y girar y girar, pero se desplaza. ¿no? No. O si usted está, digamos, si usted viene cayendo o viene en una cuesta muy inclinada y usted pega y usted aprieta el freno, usted lo que hace es básicamente detener la rueda. Entonces ya la rueda ya no está girando, ¿cierto? Pero si esa cuesta inclinada tiene aceite, ¿qué va a pasar con las ruedas del carro? ¿O qué va a pasar con el carro? La rueda no gira, pero sí se desplaza. Entonces, en ese caso, la rueda no está girando, pero sí se está desplazando el carro. Porque se va patinado. Profe, entonces cuando desliza es porque no hay fricción. No, más bien, sí, desliza porque no hay fricción. Correcto. Entonces, en los ejercicios, cuando uno le dicen que digamos una esfera está sobre un plano inclinado y esta no desliza, hay que tomar en consideración la fricción. Correcto, siempre vamos a tener una fricción. Vamos a ver, la fricción iría en esta dirección. Vamos a ver. Sí, la fricción iría en esta dirección. No, no, mentira. La fricción, vamos a ver, va hacia abajo. No, sí, sí. La fricción va en esta dirección, va hacia arriba. La fricción es en realidad la fuerza que hace que esto empiece a girar. La fricción, vea que el único torque que yo tengo ahí, el único torque que estaría ejerciendo sobre esta rueda sería la fricción, sería menos fricción por el radio de la esfera o de la rueda o de lo que usted tenga. Nicole. Sí, profe, ya entendí. Es que sí, tuve esa duda existencial. Ok, entonces esta sería la única que está ejerciendo torque
en la rueda. Vean, haga lo siguiente, Nicole, como para que entienda un poquito Sí, mejor este fenómeno. Usted puede agarrar un cuaderno y un lapicero. O si tiene por ahí cerca una tabla grande y un lapicero, usted lo que lo que puede hacer es lo siguiente. Ponga el lapicero a un cierto ángulo. Usted va a ver, o digamos, alguna figura, algo que sea, puede ser una esfera, o yo preferiría algo que sea cilíndrico, un cilindro, ¿verdad? Como un lapicero. Entonces usted lo pone a un cierto ángulo y cada vez aumenta ese ángulo. Ya, entonces lo va poniendo cada vez más grande. Usted va a ver que hay un momento donde rueda en parte, pero se desliza más rápido. Nicole, sí, sí, rueda, ya. pero también se desliza. Y va a haber un ángulo que es muy grande donde ni siquiera rueda, sino simplemente se desliza, simplemente cae. Ya, ok, está bien. ¿Ok? Entonces, usted va a observar ese fenómeno utilizando un cilindro y una tabla para que entienda eso. Los ejercicios que generalmente hacemos en el curso de Física 1 son aquellos donde rueda sin deslizarse. Eso tiene implicaciones que la velocidad tangencial es igual a la velocidad a la que se mueve la figura. Esa es la implicación de que ruede sin deslizarse. Que ¿Nicole? la velocidad tangencial se mueve igual que, por ejemplo, decir el centro de masa. Correcto. La velocidad tangencial es igual a la velocidad del centro de masa. Cuando eso no ocurre, Ok, significa que el objeto está patinando o se desliza, o no me acuerdo cómo, ya no me acuerdo cómo deslizarse y patinar es básicamente lo mismo. No me acuerdo el otro concepto, cómo es que se llama, que es que, sí, que rueda más rápido. Sí, no, yo creo que son diferentes. Se desliza o patina. O sea, una de las dos es más grande. ¿Ok? ok, ok. Entendido, Entonces, profe, gracias. sí, eso es lo que significa ese concepto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aquí antes de ¿alguna otra pregunta antes de parar la grabación? ¿O quieren hacer alguna pregunta así después de la grabación? No, profe, yo no, gracias. Ok, bueno, ahí nada más decirles, ya les revisé la bitácora hasta semana 12 y ahí ya el primer proyecto, falta la tercera etapa del primer proyecto de revisar. Entonces, y les voy a subir en estos días lo que son las notas del cuestionario. Por eso todavía tienen notas muy bajas. Falta un 40, como un 50% de subirles ahí, que son los cuestionarios y lo que es esa otra parte de la bitácora. Ya las bitácoras y no, como un 50% falta de subirles al curso.
Y, bueno, y falta lo de la evaluación previa, que ahí yo lo estoy subiendo y cualquier cosa, eso lo estoy dejando en la grabación por aquello que alguien que quiera ver la grabación sepa un poco de eso. Entonces, en estos días yo les estoy subiendo ya esas notas y este, ¿cómo es? Lo antes posible ahí para que los vayan teniendo. Y ¿qué más? Bueno, para la otra semana, si hay alguna duda o algo así, ahí me escriben un correo y yo programo entonces una sesión Zoom para la otra semana o la siguiente, en caso de que sean dudas, que quieran algo sincrónico, ¿verdad? O me escriben un correo ahí haciéndome las preguntas. Dice excelente, profe. Más bien, muchas gracias. Ok, ok. Y Entonces gracias. ahí, sí. Profe, Sí. me acordé que es que ahorita, bueno, yo me fijé en las evaluaciones y vi que hay no tuve no tenía nota en una bitácora y fue que se me había olvidado subirla. Entonces yo ahí ya le mandé un correo diciéndole. Ok. Ok, ok. Igual, digamos, hay algunas cosas, ahí por ejemplo, este, ahí, digamos, las, todas las notas, eso era lo que les iba a decir, todas las bitácoras que ustedes me enviaron o los documentos de proyectos y todo eso que me enviaron al correo, eso todavía no lo he empezado a revisar. ¿Ok? Entonces, si les faltan notas de esas, yo voy a habilitar, yo básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo les voy a habilitar, entonces, un tiempo, o yo les voy a mandar un correo y les voy a decir, hola a todos, ya las notas de todo, ya están todas las notas listas. Por favor, revisen y cualquier cosa, no sé, les doy unos 3 días para que hagan los reclamos. Ahí ustedes, en esos días, ustedes me van a decir, ok, profe, yo le mandé esto por correo y usted no me lo revisó. O, o este cuestionario yo sí lo hice, pero no aparece la nota. ¿Ok? Entonces, todas esas dudas y todas esas cosas, yo les voy a habilitar un tiempo ya para que ustedes hagan los reclamos correspondientes. No sé si les parece esa forma. Sí, está bien. Está bastante bien, profe. Sí, eso es para que, ¿cómo es que se llama? Para que tengan, para que me den el chance para revisar todas las cosas. Y una vez que ya haya revisado y pasado todas las cosas, entonces ahora sí, ya nos sentamos caso por caso a ver qué fue lo que no me entregaron o algo así. Y si no, yo ahí lo buscamos o vemos a ver, ¿verdad? El correo y podemos entonces ya dedicarnos a ver esos casos específicos donde no les revisé algo o no les entregué algo o alguna cosa así. Ya porque si no ahorita todo el mundo me va a estar escribiendo y me va a decir, Dave, estas cosas o todavía no tengo tal cosa revisada o cosas por el estilo, sino es más que todo como para darme ese chance, porque sí tengo que ir revisando como correo por correo y de los diferentes cursos y de las diferentes cosas para poner esas notas. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, quedamos en eso y ahí estamos comunicándonos. Ahí después me dicen un poco algo al respecto.
Entonces, ahí fue un gusto haberlos tenido y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Ok, gracias, profe. Hasta Ok, luego. con gusto. Muchas gracias, profe, por todo. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. ok, hasta luego.